Bueno, pues vamos a empezar a orar para la predicación. Señor, buenas tardes, Padre. Te damos gracias, Señor, por este momento que nos regalas. Gracias, Señor, por las pruebas que tuvimos esta semana, porque sin duda, pues nos hiciste un examen de lo que estudiamos el sábado pasado, Señor. Gracias por permitirnos llevar a la práctica, pues todo lo que nos enseña, Señor, y esperamos que lo que hoy vamos a escuchar se quede grabado en nuestros corazones, Señor, y sepamos de que esto lo vamos a ocupar, a lo mejor al rato, mañana. Podemos ocuparlo hoy mismo si queremos, Señor, y que tu palabra sea viva en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ok. Pues bueno, el tema de hoy se llama Créele a Dios. ¿Sí? Ustedes dirán, si yo ya creo en Dios, ¿no? Yo también pienso lo mismo. Pero el hecho de que seamos cristianos no nos garantiza que creamos en Dios. O sea, ahorita vamos a ver hasta dónde le creemos, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que nazcas en la península no quiere decir que ya hables maya, ¿no? El hecho de que vivas aquí tantos años, yo no sé hablar maya. Entonces, muchas veces nosotros decimos, no, porque soy cristiano, damos por hecho que ya creemos en Dios. Y a veces creemos en Dios solamente en ciertas circunstancias. Y otras seguimos dependiendo de nosotros. Entonces, cuando tú recibiste a Cristo, la invitación era, fue y sigue siendo, que dependas cada día más de Él. ¿Sí? Que todos los patrones que tú tenías antes de comportamiento los cambies. Que tú vayas disminuyendo en la dependencia hacia ti y empieces a depender más hacia Dios. Que tú empieces a creer, aunque por el momento tengas a lo mejor alguna prueba o algún problema, alguna duda hacia el futuro y no sepas qué va a pasar, pues es el momento de que le empieces a creer, ¿no? Cuando tú estás... hace tiempo escuché una historia de alguien que estaba en una montaña y se quedó colgado. Digo, es una fábula, ¿no? Y que escuchó una voz que le dijo, déjate caer, yo te voy a cachar con mis manos, ¿no? Y era Dios que le hablaba. O sea, cuando tú estés en esa peña y a punto de caer, pues a ver qué tanta confianza tienes de que Dios te va a atrapar, ¿no? De que Dios está metiendo las manos en tu vida. Y algo que nos tiene que dejar claro desde el día que nos convertimos es que Dios quiere hacer de nosotros una nueva criatura, ¿sí? Como dice en 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí? Dios, cuando tú te convertiste, Dios te invita a que cambies completamente. ¿Sí? A que todos los patrones de conducta que tú tenías los entregues. No que te entregues parcialmente. Y tenemos que ir entregándole a Dios, ir detectando todas esas áreas de nuestra vida que nos hemos quedado con ellas para irselas entregando a Dios. ¿Sí? O sea, no se trata de que tú digas, no, es que yo soy mejor que ayer. No es que ya soy un mejor Norberto. O sea, no se trata de ser un nuevo Norberto. Una nueva criatura. O sea, no se trata de un remiendo de Norberto, ¿no? O sea, sí, una parte está cambiada, pero la otra sigue siendo la misma. Y cuando tú empiezas a tener esa transformación en tu vida, en tu vida espiritual y en tu comportamiento, es cuando Dios empieza a trabajar en ti. Es cuando tú empiezas a depender de Él y es cuando empiezas a ver la mano de Dios en el trabajo diario en tu vida, ¿no? Y nosotros muchas veces seguimos confiando en nosotros mismos. Y a Dios lo vemos como un Dios de los domingos, un Dios de los fines de semana, pero los problemas cotidianos y los que nos suceden todos los días, no se los ponemos en sus manos. Tomamos decisiones por nosotros solos, ¿no? A lo mejor él no puedes pagar una tarjeta, a lo mejor un hijo te lo expulsaron de la escuela, a lo mejor no tuviste para comer. O sea, son muchas cosas que nosotros seguimos dependiendo de nosotros y no de Dios. Y cuando tú eres una nueva criatura, eso te invita a Dios. Es el primer propósito y la primera invitación que Dios te hace. A que seas una nueva criatura, a que le entregues todo. ¿Sí? A que tú seas, a que tú te salgas del montón de la gente, ¿no? O sea, que no dependas tanto de ti. Imagínate qué precioso es Dios que te dice, conmigo vas a empezar de nuevo. Si hoy te dieran la oportunidad en cualquier aspecto de tu vida, o nunca has dicho, cómo me gustaría empezar de ceros, ¿no? ¿Sabes qué? Borrón y cuenta nueva. Y muchas veces no sucede. Y Dios hoy te dice, ¿sabes qué? Es la oportunidad de dejar todo atrás. De que empieces de cero. ¿Cuántas decisiones en la vida no hemos tomado equivocadas? ¿Cuántas cosas no hemos hecho de las que hoy nos arrepentimos? ¿Sí? Y vivimos con miedo de que a lo mejor algún día
las consecuencias nos alcancen, ¿no? Y Dios es tan misericordioso con nosotros que nos da la oportunidad de comenzar. Aquí no pasó nada, ¿no? El día que tú llegues con Dios y le vuelvas a pedir perdón por un pecado que Él ya limpió, o sea, Él no se va a acordar. Dice la palabra, ¿no? Que Él no se acordará más de tus rebeliones. Imagínate qué hermoso corazón es el de Dios, que tú puedes llegar, oye, es que fíjate, ¿te acuerdas cuándo? No, pues no me acuerdo. O sea, Él ya borró mi cuenta nueva. Entonces tenemos esa oportunidad, ¿sí? Y hoy para ver las promesas que Dios tiene cuando tú te conviertes y cuando decides ser una nueva criatura, vamos a ver cómo debemos de creer en ellas, ¿sí? Cómo tener el valor de ir por ellas, de buscarlas, de mencionárselas a Dios para que nos las cumpla, ¿sí? Y hoy estas promesas, lógico, las encuentras en la Biblia, ¿no? Si tú no lees, si en tu vida no lees la Biblia, pues no te vas a enterar de todo lo que Dios tiene para ti. O sea, lo he dicho mil y unas veces, por algo se llama testamento, ¿no? Es algo que Dios dejó y lo dejó para ti. Pero lo vemos simplemente como un libro, a veces hasta nos aburre, ¿no? O sea, como, pues eso ya pasó. Y lo vemos como una historieta, ¿no? El día que tú lo veas realmente como un testamento, como algo que Dios dijo, ¿sabes qué? Esto es para ti, aquí está guardado, es una promesa y Dios no dice que no es hombre para que se arrepienta, ¿no? Ni para que mienta. Y cuando dices, ¿sabes qué? Esto tengo para ti, entonces es cuando vas a empezar tú a poder reclamar esas bendiciones que Dios tiene. Dios quiere transformar tu vida y bendecirte grandemente. Pero nosotros desconocemos qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Así como nos vamos a enterar. O sea, ¿cómo vas a reclamar algo? Y digo, y lo que hemos platicado muchas veces, si se muriera un pariente rico tuyo y leyeran el testamento el lunes, en México, pues lo siento por la pandemia, no me compro mi careta, cubrebocas, pero yo ahí estoy para ver que no me quiten nada, ¿no? Para ver, no va a ser que mis primos me roben o no me entere de algo que me dejaron. Pues estos mismos estamos haciendo nosotros. Cuando tú nos acercas a la palabra, estás dejando ir muchas bendiciones. ¿Sí? Hoy vamos a ver un ejemplo de cómo se reclama una promesa, ¿no? Cómo se reclama una bendición. Y por esta ocasión vamos a hablar acerca de las hijas de Zelofejat. Yo tampoco sabía quién era, pero ahorita lo vamos a conocer. Digo, no creo que sea un pasaje muy conocido por todos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar también, vamos a dejar a un lado a Pablo, a Pedro, a Juan, a todos los hombres de la Biblia, para centrarnos en estas muchachas. O sea, porque también las mujeres, en la Biblia, el hombre y la mujer son partícipes, ¿no? También son protagonistas. Ahí tenemos a Esther, tenemos a Ruth, tenemos a la misma María. Y hoy vamos a hablar acerca de estas mujeres, cómo tienen el valor para reclamar una herencia, ¿no? Para reclamar una promesa. ¿Sí? Entonces tú tienes que tener el valor de hacer esto en todos los problemas. Porque cualquier problema que tú tengas te va a afectar de manera espiritual, sí o no. Si tú hoy recibes una mala noticia, pues te desanimas, ¿no? Tu espíritu, tu fe y tu espíritu se empiezan a desvanecer, empiezan a debilitarse. Entonces tenemos que aprender en las pruebas, al contrario, acercarnos a la palabra, levantar la mirada y buscar a Dios, ¿no? ¿Sí? Vamos a leer Números 27, 1 al 4. Dice, petición de las hijas de Zelofejat. Vinieron las hijas de Zelofejat, hijo de Fer, hijo de Galat, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar, y delante de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió, y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia? ¿Por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. ¿Qué tiene de relevante este pasaje? Pues que en esa época, si tú no tenías un hijo varón, nadie podía heredar tus territorios, ¿no? Y aquí andaban ellos en el desierto, ya habían pasado 40 años y se supone que ya habían muerto los que no creían esa promesa. Ya aquí estaba puro creyente. Y ya todavía ni llegaban a la tierra prometida, pero sin embargo ya se estaban repartiendo los territorios. Y seguramente Zelofejat les dijo a sus hijas, cuando lleguemos allá,
vamos a vivir en tal lugar y vamos a tener no sé cuántas hectáreas para la familia, ¿no? Pero él al no tener hijos varones y fallecer, y por lo que se ve aquí, la mamá no está, probablemente también eran huérfanas de madre, ellas creyeron eso que su papá les platicaba, sin haber visto y sin saber dónde estaba la tierra prometida, ¿no? Ellas lo creyeron y se lo reclamaron a Moisés. Lo interesante de esto es que ellas, como no eran hombres, no tenían derecho a heredar, ¿sí? Me acordé, por ejemplo, del caso de Sebas, que tiene hijas mujeres, ¿no? Imagínense que Sebas, en su testamento, pues no pudiera dejar a nadie porque no tiene hijos varones, ¿no? Y eso se lo repartieran lo repartiéramos entre nosotros, ¿no? Estaría mal. Él es el primero que heredó. Es el primero que heredó, exacto, así. Entonces, imagínense, o sea, el valor es como hoy, es como cuando la mujer no tiene derecho al voto, no irte a parar a una urna, querer votar, no podías. O sea, el valor de estas niñas o de estas mujeres para reclamar eso y delante de toda la comunidad, ¿no? Ahorita vamos a ver que no eran 5 personas, eran muchas más. Pero ellas estaban convencidas de esa promesa que su papá les había dicho, llevarlas a la tierra que fluye leche y miel, ¿sí? ¿Por qué leche y miel? Como dato cultural dije, ¿por qué leche y miel? La leche se refiere a la maternidad, al amor de Dios, y la miel a su dulzura. Por eso se menciona la tierra, leche y miel. También algo que menciona en el pasaje es que ellas les dicen, nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, ¿sí? O sea, su papá cuidó siempre su testimonio, dice aquí que él murió de anciano, no murió por sus pecados. No sé si recuerdan, pero el grupo de Coré era ese grupo que se levantó en contra de Moisés, de la tribu de Leví, que como ellos veían que en el desierto pues no veían progreso, sino iban de mal en peor, pues se habían cansado de caminar 40 años, a lo mejor iban a caminar 40 días y ellos veían que se iba prolongando, y igual que nosotros vemos que la bendición de Dios tarda y nos empezamos a desesperar, y a lo mejor hasta reclamar, a quejarnos, y a lo mejor hasta recurrimos a otro tipo de dioses o de soluciones, ¿no? Y este grupo se rebeló y le dijo a Moisés, oye Moisés, ¿por qué tú nos tienes que liderar? O sea, yo también puedo ser líder y te apuesto que soy capaz de hacer mejor las cosas que tú. Y nosotros muchas veces así, bueno, yo creo que Dios ya se tardó. Ya se le olvidó, pues voy a darle por mi lado, ¿no? Yo creo, Señor, voy, lo arreglo, ya ahí espero para que me aplaudas cuando lo solucione. Y ellos fueron y le reclamaron, y Moisés, no sé si recuerdan que le dijo, bueno, tráiganse una varita mañana, vamos a prenderla, a ver cuál le agrada a Dios. Y así lo hicieron. Al otro día se vieron la tribu de Coré y la de Moisés. Y Dios le dijo a los que estaban con Coré, ¿saben qué? Aléjense de la casa de Coré. Porque les dijo Moisés, aléjense de la casa de casa de campaña de Coré. Porque no vaya a ser la de malas que se los trague la tierra. Que desabra la tierra y los trague. Y los que quisieron se apartaron. Y curiosamente se abrió la tierra y se los tragó en ese instante, ¿no? Y después los que seguían creyendo en Coré dijeron, no, pues Moisés, o sea, es bien vengativo, quisieron salir corriendo y les cayó fuego y los desapareció Dios. Entonces, ya los que estaban aquí eran solamente creyentes, seguidores fieles de Dios a través de Moisés. Y por eso ellas le hacen esta observación. O sea, nosotros no participamos en esa rebelión. Nosotros somos 100% creyentes y por eso venimos a reclamar esta promesa, ¿sí? Entonces vemos de que estas son mujeres de fe, ¿no? Y ellas creyeron ciegamente en las promesas de su padre. O sea, imagínense la fe que tenían, que ya llevaban 40 años en el desierto, si ven la tierra prometida, ellos seguían creyendo de que eso lo iban a alcanzar. Y esta promesa de la tierra prometida y muchas más nos hace Dios en la Biblia, pero nosotros no las apropiamos. O sea, las leemos y las vemos como que, ay, pues ha de ser bien padre, ¿no? Pero ella sí, o sea, a lo mejor si alguien te dijera hoy, oye, te voy a regalar un terreno de 100 metros enfrente de la playa de Majagual. Ah, pues, cuando cumplas 40 años, ajá, en 40 años te voy a regalar un terreno en Majagual, exactamente. Ah, pues chido, ahí me hablas, ¿no? Primero que los viva. Y sin embargo ellos lo creyeron, imagínense 40 años de no ver claro. Y Dios también nos tiene ese tipo de promesas a nosotros, ¿no? En Juan 14, del 2 al 3. ¿Sí? Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí?
la pregunta, ¿tú crees esta promesa? O sea, ¿te has puesto a pensar realmente en esta promesa? O sea, en imaginarte cómo ser, porque dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Tú te has imaginado en ese lugar? ¿O lo has leído así como que, pues Dios me va a llevar? Yo me imagino algo morado. O sea, no sé, cada quien se imagina a su gusto, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú vas a viajar a un lugar o cuando vas a visitar un hotel, tú te empiezas a imaginar, oye, ¿cómo voy a hacer? No, que cuando llegando, voy a desayunar, y luego voy a meter al albergue, luego voy a hacer esto y voy a hacer el otro. O sea, y te empiezas a imaginar todo lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque, y es más, a mí me pasa que cuando voy a viajar una noche antes no duermo, ¿no? De imaginarme que voy a llegar y tú te has imaginado cuando llegues a la presencia de Jesús, ¿cómo va a ser esa morada? O sea, te has imaginado a Dios preparando de que, oye, va a llegar Juanita, no, pues píntenla aquí, no, pues a ver, que chequen que sirva el baño, o sea, que cuando llegue esté todo preparado. O sea, eso es lo que Dios está prometiendo, pero no lo vemos así. O sea, lo vemos como un pasaje y se acabó, ¿no? Creo que sí valdría la pena que nos sentáramos y creo que hasta el miedo a la muerte se nos quitaría, ¿no? De pensar a dónde vas a ir. O sea, si nosotros, dice Dios, damos buenas dádivas, imagínense Él, ¿no? A lo mejor tú acondicionas tu casa lo mejor posible, pero imagínate con qué amor Dios está preparando esa casa para que llegue Sebas, para que llegue Amparo, ¿no? O sea, Él está preparando esa morada y dice, y si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez. Es la venida del Señor. O sea, ahorita vengo, voy a preparar el cuarto. Cuando regrese, va a estar todo listo. Se tomaré de mi mano y os tomaré a mí mismo. Por donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, imagínate al lado de Dios. ¿Sí? O sea, Jesús te dice, vas a estar a mi lado. O sea, cuando tú vas a un evento y ves el podium, o sea, ahí están los puros picudos, ¿no? O sea, tú dices, ¿qué tendría yo que hacer para estar allá junto a ese cuate, no? O sea, junto a ese líder o junto a ese político famoso, lo que tú quieras, ¿no? O sea, Jesús está reservando un lugar a su lado. Vas a estar ahí en el podio junto a Él y con una habitación preparada. Y yo, digo, ahorita en estos días me puse a meditar y digo, ¿quién conoce mis gustos más que Dios? O sea, les apuesto que capaz hasta un póster de las Chivas a ver ahí. Por los que ya se... Perfecto. Sí, no, ya no va a ser perfecto. Las águilas. Un coro de ángeles. Un coro de ángeles. O sea, ponte a pensar con qué Juanita le gusta con un coro. Recíbala con un coro de ángeles. Que tenga sus bocinas, vocea ahí con música de high definition. O sea, y de verdad, o sea, estas niñas lo creyeron. O sea, y por eso fueron a reclamar. Nosotros tenemos que entender este versículo y apropiarlo. Dios está preparando algo grande para cuando lleguemos. ¿Sí? Pero para eso tenemos que ganar la carrera, ¿no? Tenemos que mantenernos constantes en la palabra y conocer sus promesas. Y algo indispensable para que tú le agrades a Dios es la fe, que es lo que estas niñas tenían. Como dice en Hebreos 11:6. ¿Sí? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Tú necesitas tener fe en las promesas que Dios te da. Como leíamos hace ratito, o sea, sí nos da risa, pero es una promesa que Dios te hace. ¿Sí? Es como cuando alguien, no, yo soy un político, pero eso nos dejan colgados. Voy a componer tu banqueta y todos emocionados porque va a venir y nunca te componen tu banqueta, ¿no? Dios sí está preparando esa morada. ¿Sí? Y dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe. Tú lees en la Biblia y tú sabes que Dios abrió el mar, que Dios multiplicó los panes, que Dios enderezó jorobados, que Dios le dio la vista a los ciegos. Y eso lo creemos, lo leemos y amén y levantamos las manos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando en tu vida hay problemas? Ahí sí ya no le crees. No, ya no. Llamen a los bomberos. O sea, sí resucitó a Lázaro, pero no creo que pueda conseguirme otra chamba, ¿verdad? Sí resucitó a Lázaro, pero este dolor de rodilla no creo que me lo cure, ¿no? Sí multiplicó los panes, pero mi refri no creo que se vaya a llenar de aquí a mañana, ¿no? O sea, todo lo que está en la Biblia lo creemos. Pero no sea que Dios tenga que trabajar en nosotros, ¿por qué dejamos de creer? Entonces, ¿dónde está nuestra fe? Simplemente es una fe de leídas, ¿no? No es una fe que llevemos a la práctica. ¿Sí? Entonces, dice también, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando tú te empiezas a acercar a Dios, Dios te empieza a exigir más.
y a transformar y a bendecir. Pero eso a veces no nos gusta, ¿no? O sea, irnos acercando a Dios porque te vas comprometiendo. Tienes que ir entregando cosas. Tienes que ir diciendo, ¿sabes qué, Señor? Sí, tienes razón. Y Dios te va a bendecir realmente hasta donde tú te acerques. ¿Sí? Es como una fogata, ¿no? O sea, tú puedes tener mucho frío, pero si te alejas de la fogata, pues vas a seguir ahí sufriendo. Vete acercando y te vas a sentir más calorcito. Pues tú quieres sentir el calor de Dios, pues acércate a Él y te va a ir transformando. La fe es a grandes rasgos, creer en Dios. O sea, entregarle tu vida a Dios. ¿Sabes qué, Señor? De ahora en adelante lo que pase con mi vida, lo dejo en tus manos. ¿Sí? Transfórmala completamente, como veíamos, a una nueva criatura. No es entregarle partes. Pues mira, te entrego esto, pero lo demás déjamelo a mí, ¿no? O sea, yo lo sigo aquí administrando y manejando, ¿no? Es entregarle completamente. Si tú no le entregas completamente tu vida a Dios, quiere decir que hay áreas de tu vida que tú crees que Dios no puede trabajar. Hay cosas que tú crees que Dios no puede solucionar, que Dios no te puede proveer. Ahí estás demostrando la falta de fe. ¿Sí? Entonces, parte de la fe es eso. Tienes que apoyarte exclusivamente en Él. No tienes que tener confianza, a lo mejor en tus habilidades, en tus capacidades, en tus fuerzas, en tu cuenta bancaria. O sea, tienes que confiar exclusivamente en Dios. Y de verdad que esto, cuando lo decimos o cuando lo lees, nos aterra, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a depender de nadie. Pues a lo mejor yo en lo particular, o sea, yo trato de así de mi vida, minuto a minuto, saber qué voy a hacer al rato, ¿no? ¿Qué voy a hacer mañana? Y me cuesta mucho trabajo depender de alguien. Eso le digo a mi esposa, es que yo no necesito a nadie para hacer las cosas. Yo no soy a lo mejor de coordinar 8 personas. No sé, tengo ganas de ir voy a hacer una carne asada. Yo no soy vamos a juntar 8 amigos. No, hago para mí, para mi esposa. Se acabó, ¿no? Porque soy muy dependiente de mí, pero tengo que aprender a depender de Dios, ¿no? Hasta en lo más mínimo. Y es a lo que Dios te invita, a que nos olvidemos un poquito de nosotros, o un mucho de nosotros y de los recursos que tenemos, para empezar a depender de Él. ¿Sí? Lo que hemos dicho muchas veces, la acción más pequeña que vayas a realizar, ponlas en manos de Dios. Si no, quiere decir que estás confiando en ti. Que no sea nada más un Dios de sábados, de domingos, o un botiquín de primeros auxilios, ¿no? O de esos de que abras en caso de incendio, ¿no? O sea, yo no creo en Dios hasta que no se me atore la carreta, entonces ya voy y lo busco. Tiene que ser un Dios diario. Y la fe tiene que ser una fe práctica. ¿Por qué? Porque si tú ves el trabajo de Dios en los pequeños asuntos, va a ir creciendo tu fe. Y vas a ver, mira, pues sí, Dios me ayudó con esto. Y vas a ir poco a poco entregando más y más. Y eso te va a ayudar a entregarle cada vez más a Dios. ¿Sí? Tu fe tiene que ser de todos los días, no solamente de los fines de semana. ¿Sí? Vamos a ver 2 ejemplos de la fe práctica, ¿no? La fe trabajando como lo puede hacer en nuestras vidas. Vamos a leer Mateo 9, 27 al 29. Este pasaje seguramente ya lo conocemos, ¿no? Y después de que lo leamos y les digo, esto van a decir todos, ¿creen? Todos van a decir, amén. ¿Sí? Pero no venga un problema porque ahí sí se acabó el amén, ¿no? Ya no creemos que pueda suceder. Dice, 2 ciegos reciben la vista. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Las cosas van a ser de acuerdo a tu fe. Si tú no tienes fe, Dios no puede trabajar. Habrá cosas que sí te dé por gracia, por misericordia. Pero tú quieres más bendición, pues ten más fe en Dios. Digo, nosotros leemos y vemos las cosas, tenemos la oportunidad de leer la palabra y debemos de alimentar esa fe. Aquí estas personas, digo, es un ejemplo muy bueno porque dice que eran 2 ciegos. O sea, ellos simplemente escuchaban la voz de Jesús. Cuando tú tienes problemas, ¿qué voz escuchas? ¿Sí? La que te dice, no, esto no se va a poner peor, o sea, esto no se va a componer. Tinaco no lo vas a encontrar. Cuando te despiertes ya golpeó 3 carros. ¿Sí? O la voz de Dios que dice, no, tranquilo, todo va a estar bien. ¿Sí? Tú confía en mí y lo que suceda, yo me encargo. ¿Sí? O sea, tenemos que darle más peso a la voz de Dios. Si ellos simplemente dicen que lo escucharon y lo siguieron. Y si tenemos que ser nuestros verdaderos seguidores,
Y como dice la palabra, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y lo repetimos, pero las ovejas, ¿qué voz escuchan? La voz de su pastor. Si es tu pastor, o sea, pues tú vas a seguirlo a él. No vas a seguir a otra persona. O sea, tú le hablas. Si yo, como mi tono de voz, le hablo a las ovejas de otro pastor, no me va a hacer caso. Ellos solamente reconocen la voz de tu pastor, las ovejas. Igual, si tú dices que el Señor es tu pastor, pues ¿qué voz tiene que escuchar? La voz de Dios. Si es lo que tenemos que escuchar. Y como dice aquí, ellos lo siguieron hasta que llegó a su casa. Y aquí Dios te pregunta cuando tienes pruebas, ¿creéis que puedo hacer esto? Y la respuesta a nosotros muchas veces es, sí, pero... sí, pero déjame subo a la azotea a ver cómo está el asunto, ¿no? Sí, pero ya quiero que amanezca y que pare la lluvia para ver dónde fue a parar el tinaco, ¿no? Sí, pero dame chance porque ahorita no puedo. Sí, pero dame chance, ahorita no tengo tiempo para orar, no tengo que componer aquí el árbol de tamarindo. ¿Sí? ¿Sí? O sea, sí creo, pero dame chance, ¿no? Y es la pregunta que Dios nos hace todos los... O sea, y no es una pregunta, como les decía, de botiquín. Es una pregunta todos los días. ¿Tú crees que puedes? ¿Crees que puedes? ¿Crees que puedes? ¿Sí? O sea, yo doy por hecho que mañana voy a despertar. No depende de mí el que yo despierte. Yo creo que Dios mañana me va a despertar. ¿Tú crees que Dios te puede usar? ¿O tienes predicción de decir, no, señora, es que mira, yo, como Moisés, que yo soy tartamudo, es que a mí no se me da, es que yo no sé hacer esto? O sea, ¿tú crees que Dios lo puede hacer? Dios lo puede hacer. O sea, y no solamente es para los aspectos personales, también para servirle a Dios. Muchas veces no le servimos porque no queremos, porque no lo creemos, ¿sí? Porque no tenemos fe en serle útiles a Dios. ¿Sí? Dice, entonces le tocó y dijeron, sí, Señor. O sea, casi como militares. O sea, cuando le dan una orden a un militar, él dice, no, señor, no. Oye, sí, está inundado Quintana Roo, vamos al plan de N3. No, señor, vamos para atrás, no. No, porque me voy a mojar. O sea, igual dice, oye, ¿tú tienes fe que lo puedo hacer? Sí, Señor. Confía en ti, heme aquí. Y de verdad, como dice el título de la predicación, créele a Dios. Nosotros esto lo leemos, pero siendo honestos, así en el fondo de nuestro corazón, y no tan en el fondo, yo creo, a veces no lo creemos. No le creemos a Dios. Sí, lo leemos, pero no le creemos. ¿Sí? Y dice aquí, pues conforme a vuestra fe se ha hecho. ¿Cuántas veces nuestra falta de fe ha estorbado al trabajo de Dios? ¿Sí? ¿Cuántas veces tú le has pedido algo, pero has dudado? Y por eso no se ha hecho. O Dios te ha dado menos de lo que mereces. Yo me acuerdo mucho, creo que ya se los he platicado, y íbamos a comprar un centro de entretenimiento. Y andábamos buscando, de verdad nos pusimos a dibujarlo. Y dijimos, no, pues mira, así tantos repisas, y aquí va la tele, y ta. No, y sería padre, pero están bien caros. Dijo, no me gustaría como que tuviera mármol arriba, ¿no? Dijimos, no, pero el mármol es bien carísimo. Bueno, que tenga como de mármol. ¿Va? Fuimos a Plaza Las Américas, y ahí encontramos una, pero así, creo que si le faltaban 2 cajones ya era la diferencia, ahí para allá igualita. Y a superprecio, ya de remate era la última pieza. La compramos y resulta que la superficie era como de mármol. Digo yo, bueno, pues tú crees que alcanzas hasta, o sea, no crees que alcances para un mármol, ¿verdad? No, bueno, pues como de mármol pediste, pues ahí te va la pirata, ¿no? Ahí te va. Y tal cual, ahí te va la imitación, ¿sí? Mi fe estorbó. Y eso y en muchas cosas más, ¿no? También en compartir la palabra, o sea, yo pude haber compartido a mucha gente antes, pero decía, no, me van a batear. No, me van a decir que no, me van a despreciar, se van a alejar. Pero yo no tengo fe a veces para compartir la palabra, ¿no? Y necesitamos pedirle a Dios tener esa fe. Sí, decirle, sí, Señor. Y Dios sabe qué, hecho. Tú le vas a poder compartir a esa persona, vas a poder ganar esa alma. Tú vas a poder predicar, servirme, vas a poder ser misionero. O sea, hay muchos anhelos que alcanzar, que Dios está dispuesto, pero solamente si tu fe también está dispuesta. Tú estás dispuesto a confiar en Él. Entonces ahí vemos un caso práctico. Cuando tú dudes, Dios te va a preguntar eso. ¿Crees que lo puedo hacer? Tú dile, sí, Señor. Adelante. Vamos a ver otro caso práctico. ¿Sí? Dice, Mateo 9, del 20 al 22. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva.
Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Otro ejemplo práctico, ¿qué la salvó? Su fe. Digo, y si recuerdan, iba Jesús caminando entre la multitud, ¿no? O sea, yo creo que haber sido algo, no sé, sorprendente abrirte paso entre la multitud, ¿no? O sea, a lo mejor codazos arrastrándose entre los pies. ¿Cómo le habrá hecho para llegar? O sea, y tan solo ella sabía que tocan, sí, así, sin el roce de su capa, creo que así nada más. Y Dios dijo: salió poder de mí. ¿Quién me tocó, no? O sea, imagínense si nosotros tuviéramos ese poquito, o sea, que Señor, nada más así, como un airecito, dijeran de la rosa, ¿no? Así, un airecito nomás que me pase. Y con eso, ¿no? O sea, en Dios no creemos, pero en el aire de la rosa sí. Entonces, o sea, que nosotros creyéramos de esa manera, ¿no? Señor, o sea, nada más, dame un poquito de fe. Déjame abrirme paso entre este problema y dame 2 minutos contigo. Y yo sé que si oro 2 minutos, se va a conceder, pero con fe. Y lo mismo le dijo Dios: tu fe te ha salvado. Y fue salva desde aquel momento. Y algo, imagínense 12 años. O sea, con ese flujo. Nosotros traemos problemas de hace mucho más, ¿no? Es más, los anduvieron en el desierto 40 años. Nosotros como creyentes a veces andamos en el desierto más. ¿Sí? Y nosotros a veces queremos respuestas rápidas de Dios, ¿no? Seguramente con la fe que esta mujer demuestra aquí, ella debe haber orado mucho tiempo antes, ¿no? Por su salud, por su problema. Y entonces tú no te canses de orar, o sea, no te canses de buscar a Dios. Pueden pasar 2 días, pueden pasar una semana, un mes, 12 años, 20 años. Pero Dios al final va a tener la respuesta. Eso es fe. Es saber que Dios te va a cumplir lo que te prometió. ¿Sí? Pero también Dios puede bendecirte, pero muchas veces para poder bendecirte tiene que cambiarte. Y hay circunstancias que nos transforman, como veíamos la vez pasada. Las pruebas no son necesarias para transformarnos. ¿Sí? Imagínate que siendo como somos de carnales, Dios nos bendijera. Pues con más gusto le pegas al pecado, pues si así me va bien, como para qué cambio, ¿no? O sea, Dios necesita cambiarte para que entonces lo que Él te dé y la bendición que Él te traiga, tú la sepas valorar. ¿Sí? Necesita hacerte una nueva criatura, como dicen, el que si tú eres una mala persona, mientras más tengas vas a ser peor persona. Y si eres una buena persona vas a ser mejor persona. Dios te puede dar el anhelo que tú tienes, pero necesita cambiarte primero. Y si tú en verdad anhelas eso, debes estar dispuesto a que Dios te cambie. A que Dios modifique muchas de las circunstancias que tienes ahora para que crezcas espiritualmente y Él pueda bendecirte. Pero a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga sin que nos pruebe, ¿no? No, tú dámelo, de verdad que mira que cuando me lo des, vas a ver cómo me porto. Yo me acuerdo cuando era chamaco, mi papá, no sé, me regalaban relojitos de esos, ¿no? Dámelo, lo vas a perder. No, te juro que no lo pierdo, dámelo y vas a ver que, o sea, en cuanto me lo des ya me vuelvo una persona madura, ¿no? Hasta la fecha no he madurado, pero los relojes ahí los conservo. Y entonces nosotros le pedimos a Dios: tú dámelo, yo ya estando aquí yo sé qué hacer y te prometo que no la voy a regar. Si tú me das esto voy a cambiar. Y no es cierto. Si Dios te bendice siendo como eres, vas a seguir siendo igual o peor. Por eso Dios necesita transformarte. ¿Sí? Volviendo con las hijas de Zelofejad. Esto era nada más para que viéramos en la práctica que hay que decir sí, Señor. Y eso era lo que las hijas de Zelofejad hicieron, ¿no? Ellas creyeron en la promesa que Dios les hizo y que su padre les platicaba, ¿no? Y como veíamos, culturalmente, ellas la tenían muy complicada. Porque no era fácil como mujer pararte a reclamar algo. Es más, las mujeres casi no tenían participación, ¿no? Ahora imagínate tú, en esa época, pararte y a reclamar una herencia. O sea, si era de verdad mucha convicción, ¿no? Y como vemos en el pasaje, probablemente unos días antes perdieron a sus papás. Y a nosotros a veces los problemas, Dios te da una promesa y se te atraviesa un problema ya casi para llegar y tu fe se debilita, ¿no? Así que te agüitas. Y ellas seguían firmes en su fe y se pararon a hablar en público. ¿Sí? Vamos a ver, o sea, entre cuánto público hablaron. Vamos a leer, bueno, número 27:2 primero. De favor. ¿De 2?
Números 27:2. Dice, y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, que fue donde dijeron, oye Moisés, fíjate que mi papá ya murió, lo que vimos hace rato, pero pues no queremos que se pierda su heredad. Nosotros somos sus hijas y queremos que nos des la parte que le tocaba a mi papá. Seguramente su papá les platicaba, ¿no? O sea, a lo mejor se imaginaban esa tierra así con cascadas, con árboles frutales, su huerta, ¿no? A lo mejor arrancando su cilantro, no sé. O sea, ellas veían eso que nosotros veíamos hace rato en la habitación que nos tiene preparada y estaban tan convencidas que no lo querían perder. Y fueron, hablar con Moisés también era el líder, no era el líder de los que estaban en el desierto. Entonces, imagínense acercarse a hablar con él. Dice aquí que no estaba Moisés solo. Estaba el sacerdote Eleazar delante de los príncipes y de toda la congregación. O sea, la convicción que tenían para reclamar eso. Y ellas, como creyentes, se salieron de lo que hace el montón de gente, no lo que hace el resto. Otros se hubieran agüitado. Y nosotros muchas veces, no, mejor ni le hablo de Cristo porque no voy a hacerla de mala. No, ni digo esto porque me van a criticar. No, es que aquí nadie habla de Dios. Y ellas tuvieron el valor de declarar su fe. Al final de cuentas fue lo que hicieron, ¿no? Y nada más para que nos demos una idea ante cuánta gente lo hicieron, vamos a leer número 26, 51, un poquito atrás, donde hicieron un censo para ver cuántos quedaban, ¿no? Ahora sí, porque se iban a empezar a repartir la tierra prometida. Entonces querían saber cuántas personas había. Cuántas familias más bien. ¿Sí? Dice, estos son los contados de los hijos de Israel, 600,730. Y eso nomás era contando varones, no familias. Ahora esto multiplícalo promedio por 4. Imagínate cuántos millones de personas. ¿Sí? 2,400,000 personas. Si pararte aquí enfrente, un día los voy a invitar a que se pongan a predicar acá. De verdad que da nervios, de verdad. Y yo, bueno, estudio y sudo y etcétera. Pero bueno, tiene que llegar la hora. Y digo, sí señor, vamos, ¿no? A predicar. O sea, párate aquí, ¿cuántos somos? Ahora imagínate, y yo tengo permitido, por decirlo, no hay una ley que me castigue, ¿no? O sea, no hay nadie que me, no puedes predicar o que me vayan a dar azotes. Y ellas siendo mujeres, tuvieron valor de pararse delante de 2 millones de personas a hacer un reclamo. ¿Sí? Hoy como está la cosa, cualquier cosa que reclames en contra de la ley, ya está que haces una marcha y todos somos fulanito, ¿no? Y ellas tuvieron ese valor, o sea, nunca se desalentaron en reclamar sus promesas. Y eso es a lo que Dios nos invita, a que nosotros creamos en las promesas que Él tiene, que Él tiene en la palabra, ¿no? Que Él tiene en la Biblia. Que nosotros las creamos ciegamente. Ellas, incluso, aquí vemos que aquí no recibieron nada. Cuando ellos fueron, oye, queremos que nos des, y Moisés en ese momento no les contestó nada. Pero ellas reclamaron su promesa. Y nosotros muchas veces no somos capaces ni de eso, ¿no? Ellas daban por hecho, a lo mejor acabaron de hablar y se bajaron del estrado, ¿no? Bueno, pues yo ya le entregué el sobre a Moisés y a los líderes, pues ellos sabrán qué hacen, ¿no? Pero ellas se bajaron convencidas de que eso iba a suceder en sus vidas. Ellas estaban planeando, a lo mejor qué iban a sembrar, cómo iban a cosechar, cómo iba a ser su casa. O sea, tenían visualizado todo lo que su papá les había platicado. Y eso lo hacían, ¿por qué? Por fe. A lo mejor igual le pasaba con su papá que murió sin llegar a la tierra prometida, ¿no? Pero ellas tenían fe. Y vamos a ver qué es la fe. Dice en Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos que dar pasos de confianza hacia Dios, ¿sí? Tú a lo mejor hoy no ves qué va a suceder, no podemos ver qué va a suceder mañana. Por eso es que tú tienes que tener certeza de lo que Dios te va prometiendo en la palabra, ¿sí? Como leímos, o sea, Dios tiene una morada para ti, eso lo tienes que creer y tienes que caminar hacia allá. Es como cuando tú das el enganche a lo mejor para una casa, ¿no? O sea, vas pagando y tú tienes la certeza de que algún día te la van a entregar. Ahora que están de moda las preventas, ¿no? Tú compras y tú sabes que en el 2025 te la van a entregar, ¿sí? O sea, con esa certeza sigues abonando durante 5 años. Pues abona a esa morada que Dios tiene para ti, ¿sí? Y algo también que vemos aquí será,
la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las hijas de Zelofejad, ellas no veían si iban a llegar o no. Y ellas no fueron a reclamar en base a la ley, sino fueron a pedir las cosas por gracia. Y la fe inhabilita la ley y te da las cosas por gracia. Dios te puede dar las cosas por misericordia, sin tú merecerlas. ¿Sí? Que nadie te diga que tú no puedes ser salvo o que Dios no puede transformar tu vida. Habrá gente que te diga, no, es que tú ya no puedes cambiar. No, es que yo te conozco. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? O sea, me faltó el acento. ¿Qué va a hacer? Y Dios sí lo puede hacer. O sea, la ley y lo que la gente diga, no importa. Dios, por gracia y por misericordia, lo puede hacer. Y la gracia no es otra cosa más que darte lo que tú no te mereces. ¿Sí? No te lo tienes que ganar. Dice que no es por gracia, es por fe. Entonces hay que apropiar esa fe y pedirle a Dios que nos transforme. Que cambie la vida que llevábamos a la vida nueva que Él nos prometió. Para que Él pueda cumplir las promesas que tiene, ¿no? Que cambie todo lo malo que tienes en ti, que lo haga bueno. Pero nos cuesta trabajo, ¿no? Hay pecados de los que todavía no nos cansamos de cometer. ¿Sí? Todavía los seguimos amando. Hay creo que es en Génesis, no me acuerdo bien, en Jueces, donde Dios le pide a un pueblo que se deshaga de que se habían mezclado con los moabitas, creo que les pidió que se deshicieran de sus esposas, de sus hijos. Y a mí se me hizo muy cruel ese pasaje, ¿no? Ya luego cuando lo entendí dije, bueno, pues es el mismo amor que nosotros tenemos de los pecados, ¿no? Si hoy a ti te pidieran, oye, ¿sabes qué? Pues deshazte de tu esposa, deshazte de tus hijos si quieres que te acepten el reino de Dios. No, pero claro, qué inhumano, ¿no? O sea, pero hay cosas que Dios me dice, oye, Norberto, dame esto. No, señor, no, o sea, no, como inhumano, ¿cómo? No, ¿cómo crees? O sea, sí soy creyente, pero no para tanto, ¿eh? No. Y hay cosas que Dios te pide y nos duelen tanto como si nos arrancaran un brazo, ¿no? Como si te arrancaran un familiar. Y esas son las cosas que tenemos que ir entregando. Es lo que tenemos que estar dispuestos y tener fe de que cuando Dios nos los quite, va a venir la bendición. Y como vemos, la bendición va a depender de lo que tú vayas entregando. Dios te quiere bendecir y ama bendecirte. Y ahorita vamos a ver que Dios no ha escatimado nada para ti. Pero nosotros somos el que ponemos los frenos. El pecado nos aleja de Dios y sobre todo nos aleja de la bendición. No nos queremos ir acercando cada vez más a Él, ¿no? ¿Y en qué terminó la historia y la audacia de estas muchachas? Vamos a leer en Números 27, del 5 al 7. Dice, y Moisés llevó su causa delante de Jehová. ¿Nosotros a dónde llevamos nuestros problemas? Le voy a preguntar ¿a qué? Al Google. Digo, a mí me ha sucedido de que si yo quiero hacer algo contra otra persona, le pregunto a alguien que también lo odie para que justifique lo que... Oye, ¿cómo ves? No, pues si vea que sí estoy bien lo correcto, sí. ¿Sí? ¿A quién llevas tus causas? Alguna vez a Bebé le dijeron que por qué la gente te cuenta chismes de otra persona. Creo que no te preocupe eso. Que te preocupe porque se siente cómodo contigo contándolo. ¿Cierto? O sea, a mí cuando me dicen algo, pues porque saben que a mí también me cae mal la otra persona. No se me van a contar un chisme de alguien que yo quiero porque saben que voy a brincar, pero del otro no, pues yo te respaldo, sí. Así que tu barrio te respalda. No, ya me hiciste enojar, vamos los dos, ¿no? Vamos a echarle un montón. Y dice que él llevó su causa. O sea, nosotros muchas veces la causa la llevamos al Google o a nosotros mismos o con quien sabemos que va a respaldar nuestros dichos, ¿no? Llevó su causa delante de Jehová y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ellas. ¿Sí? O sea, ellas creyeron y Dios se los dio. ¿Tú crees que Dios tiene una gran bendición para ti? Que Dios tiene un plan para tu vida. Que si tú le entregas las cosas a Dios y lo proclamas y eres testimonio y no te avergüenzas de Él, ¿tú crees que Dios te puede bendecir? ¿O lo dudas? ¿Sí? De verdad que sí. Digo, o sea, cuando empezó a armar esto, así como que dije, ¿cómo puedo preguntar si crees en Dios? Pues supone que creemos en Dios. Pero a veces se nos olvida, ¿no? ¿Sí? Entonces, vemos que el valor de ellas, la fe de ser diferentes, de hablar de Dios, de reclamar una promesa delante de la gente, Dios se la cumplió, ¿no? Y nosotros muchas veces no externamos que estamos esperando la promesa de Dios por miedo a que nos critiquen, ¿no? Oye, ¿tú por qué no haces esto? Ah, es que no me gusta. Oye, es que... No, pues ¿sabes qué? Pues es que...
Oye, nos vemos a tal hora, no puedo, ¿por qué? Es que tengo un compromiso. O sea, no eres capaz de decir, no, es que voy a la iglesia. Es que soy aleluyo, dijera Miguel, ¿no? O sea, no, porque si te me preguntan a qué vas a la iglesia, por de que diga yo que yo creo que Dios me tiene una morada allá en el cielo, ¿ah? Porque se van a reír de mí. ¿Sí? O sea, ellas sí dijeron, ¿sabes qué? A mí me toca un pedacito en la tierra donde hay leche y miel, en la tierra prometida. ¿Sí? Entonces, no debemos de dudar de que Dios tiene un plan para tu vida. Y como les dije hace rato, Dios no escatimó para que tú fueras salvo. Para limpiar tus pecados y para ese borrón y cuenta nueva, a Dios le costó mucho. ¿Sí? Vamos a leer Romanos 8:32. Digo, porque estoy tomando tanta agua, es que ahora sí hace calor. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Sí? O sea, escatimar, Él no midió. O sea, cuando tú te convertiste, o sea, él sabía que tú eras un pecador. ¿Sí? Y Él dijo, ¿sabes qué? Pues yo pago por él. Oye, pero fíjate que es esto, es el otro. ¿Quién da más por Norberto? Y no nomás levantó una mano, levantó las dos para que lo crucificaran. O sea, él no es... Imagínate, o sea, no sé quién sea la persona que tomes más en el mundo y que alguien haya hecho algo malo y tú dijeras, ¿sabes qué? No se lo lleven a él, llévense a mi hijo. ¿Sí? Él paga. O sea, imagínense, si alguien hiciera eso por ti, que dijera, no, que no pague él. Ahí va mi hijo, que esa persona, ¿tú crees que no te vivirías agradecido con ella? O sea, ¿cómo lo verías? Como, no, pues gracias. O sea, en lugar de decir, no, pues mátenme, no, pues llévense al chamaco, ¿no? O sea, y vivirías agradecido con esa persona. ¿Sí? Y realmente nosotros, lejos de vivir agradecidos, muchas veces vivimos avergonzados, ¿sí? Por alguien que pagó por nosotros. Y si Dios no escatimó, o sea, no midió, y miren que si alguien sabe escatimar esos servidores, yo soy muy codo. Yo sé lo que es escatimar al máximo, ¿sí? Imagínense, si él no sé, o sea, ¿cuánto es? ¿Cuánto debe Barbie? Tanto. Pagado. ¿Cuántos pecados hizo? No importa. Yo los limpio. Borrón y cuenta nueva. Eso le costamos a Dios la muerte de su hijo. Imagínate, si te dio a su hijo, ¿qué no te va a dar? Y esto es lo que tenemos que creer. De que Dios te puede dar todo lo que tú pidas conforme te acerques a Él. Si no escatimó en eso, no va a escatimar en nada. ¿Sí? Y tenemos que creerlo. Como decía, créele a Dios. Entonces, eso tómalo como un hecho, no solamente como un pasaje. ¿Sí? Y históricamente está comprobado que Jesús murió en la cruz. ¿Sí? Y murió por ti, para limpiar tus pecados. Y vamos a leer por último Juan 3:16. Creo que este sí lo conocemos. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, si tú no quieres que tu alma se pierda, quieres tener vida eterna y quieres llegar a esa morada, pues tienes que aceptar el pago que Dios hizo por ti en la cruz. A lo mejor los que estamos aquí ya lo aceptamos. Pero si no estás convencido de que Dios hizo por ti, hoy es el momento de que lo retomes, ¿no? Hoy es el momento de que le creas que Él murió por ti. Y a lo mejor va a haber dudas en tu corazón y, digo, veíamos a los ciegos, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, bueno, pero ¿cómo? Hay gente que dice, es que yo no puedo creer en alguien que no veo. Los ciegos creyeron y les volvió la vista. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a demostrar la fe. O sea, donde vamos a empezar a caminar y acercarnos a Jesús para tener esa vida eterna, ¿no? Para llegar a esa morada que Él nos tiene preparada. Entonces, la invitación de hoy es a eso, a creer que Dios va a hacer, a creer y permitir que Dios haga de ti una nueva criatura. Entender que Jesús ya pagó por tus pecados, ya pagó por ti. Y que cuando tengas, y no solo un problema, en cualquier decisión de tu vida, por pequeña que sea, la pongas en manos de Dios. Cuando atravieses ese túnel que tú no ves la salida, Dios va a estar del otro lado, sin duda. O sea, Él te invita, ¿sabes qué? Pásale por este valle
de prueba, ¿no? Yo voy a estar allá del otro lado. Él te va a esperar allá y que tú confíes en ese paso de fe. Y cuando Él te pregunte, oye, ¿crees que puedo hacerlo? Tú le digas, no, no le digas amén, o sea, le digas, sí, Señor. Sí, pero así como los militares, ¿sí? Con voz fuerte, convencido y creyéndolo. Y te será hecho. ¿Sí? Entonces, hay que creerle a Dios. Pues vamos a orar para dar gracias. Ahora, Sebas. Señor bendito Padre, pues agradecidos estamos, Señor, porque no te cansas de darnos a conocer, Señor, cómo tú quieres bendecirnos, cómo tú quieres transformarnos, cómo tú quieres utilizar nuestras vidas de tal manera que podamos brillar tu esencia, Señor. Te queremos pedir, Señor, por la predicación del día de hoy, que verdaderamente, así como tú le explicas a través de Norberto, Señor, tan claramente, podamos apropiarla, podamos de igual manera experimentarla, podamos nuevamente, Señor, acercarnos a ti y ser limpiados y purificados de todas aquellas cosas que hay en nuestra vida y aún lo que no recordamos, pues tú lo traigas a nuestra mente, Señor, y nos lleves, Señor, a hacer esa esencia tuya, Señor, esas fieles herramientas tuyas, Padre. Enséñanos a saber escuchar tu voz como esas ovejas, Señor, que escuchan a su pastor, Señor. Te queremos pedir, Señor, por esta tarde, por esta noche, porque tú pues, nos guardes y nos sigas guardando y nos permitas regresar a nuestras fuentes, a nuestros hogares, nos permitas ir con bien, guardándonos del clima, Señor, como ahora tú lo has hecho en todo este tiempo. Y te queremos pedir por esto y darte las gracias, Señor, por cada uno de los aquí presentes, por cada uno de los que no pudieron llegar, Señor, que los guardes y los cuides. Y te queremos pedir por la próxima cita, Señor, que tú nos traigas con bien, que nos traigas puntuales y podamos tener el gozo, Señor, de que a través de estas redes, Señor, tú has permitido que la palabra de igual manera sea en vivo y a todo color, Señor, como es tu vida a nosotros. Te queremos pedir esto, darte las gracias en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.